Seguimos con una nueva experiencia. En este caso vamos con Juan Gómez Soto, que está por ahí conectado, que es el presidente de la asociación Ecotono, que nos va a hablar de la iniciativa de fuego de campamento. Juan, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Alfonso? ¿Cómo andamos? Muy bien, pues nada, los siguientes minutos son tuyos, Juan. Bueno, pues nada, muchas gracias. Lo primero, por supuesto, pues agradecer perdón, esta invitación para mí inesperada en este curso de educación ambiental, que lo poquito que he visto me ha resultado bastante interesante y en el que espero aportar al menos un pequeño granito de arena. Aunque mi itinerario profesional variado, siempre he estado impregnado de esta disciplina, que todos consideramos transversal, súper necesaria en la sociedad del siglo XXI. Comencé en el CNEAM, en el Centro Nacional de Educación Ambiental, y luego eché a volar sin dejar de aplicar muchas de las cosas aprendidas, tanto ahí como, pues, como en otros centros o en otras experiencias de educación ambiental en las que he estado, ¿no? Entonces, bueno, voy a ir supongo que ya puedo compartir pantalla, me imagino, ¿no? Vamos a darle. Permitirme un segundillo. Decirme si se ve, por favor. Sí se ve, sí. Sí se ve. Vamos a darle un momentito. Y empezamos. Bueno, pues nada, empezamos con este cartel, que es con el que empieza el fuego de campamento siempre, creando un poquito en la sala de espera expectativa, poniendo el fuego y un ojo que representa, en este caso un zorro, representa la naturaleza. Y bueno, ahí está nuestro fuego, el fuego de campamento. Este en concreto es el cráter del Gorongoro, una experiencia que tuve en Tanzania increíble, en este lugar tan emblemático, y me pareció adecuado para ponerlo, como tenía un gran significado para mí, pues para ponerlo en la portada del grupo de Facebook que se creó con el fuego de campamento. Aquí no solo contamos historias, no hicimos solo relatos, sino que pues todo lo que puede haber en una tribu, en un fuego de campamento, danzas, cánticos, etcétera, etcétera, se dieron en este lugar, ¿no? Y me pareció bastante inspirador y, por supuesto, pues me pareció que podía ser el comienzo de este proyecto, que fue un poco espontáneo. Yo siempre he visto que el fuego y quizás otros elementos más, ¿no?, además del fuego, por ejemplo, la nieve o el mar, pues son elementos que te ayudan a perder la mirada. Digamos que son un ejercicio de hipnosis, de catarsis, casi una alteración de la conciencia que te lleva a otros mundos. Pero también hay un cuarto elemento que tiene este mismo efecto. Son las historias que normalmente van asociadas y combinadas con lo anterior que estoy comentando. Entonces, bueno, este cóctel de historias y de fuego, yo lo recuerdo ya en mi infancia, en esa edad en la que vivir era soñar, como decía Unamuno en una poesía que me encanta y la tengo yo de cabecera en muchos sitios. Pues concretamente los campamentos de Adena, de Montejo, de la Vega, de la Serrezuela, que los de cierta edad pues ya saben que ese refugio es el refugio de rapaces que ayudó a crear de manera definitiva Félix Rodríguez de la Fuente. Y al decir esto, pues llegamos al verdadero eje que crea la magia: las personas capaces de contar esas historias a la luz de la hoguera. Félix, todos lo sabemos, era un artista de la palabra, un chamán. Eso es lo que decimos cada vez que en el fuego de campamento nosotros citamos a Félix, que despertó muchas conciencias y sembró muchas semillas, lo que llamamos los hijos de Félix, autollamamos, porque yo me considero también hijo de Félix. Y bueno, hoy muchas de estas semillas han brotado, han crecido, han dado y ha traído incluso semillas con otras influencias. Y esto es lo que tratamos de recoger aquí en el fuego de campamento, esa multitud de personas que se han embarcado en su vocación de estudiar,
de defender la naturaleza, de disfrutarla, de divulgarla, como estamos haciendo ahora, ¿no? De alguna manera es una gran tribu con sus valores que debe estar conectada. Y bueno, las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación con Internet nos dan hoy esta posibilidad. Y bueno, yo utilicé como cornetín de enganche este grito de tribu. Yo me quedo en casa, yo me quedo alrededor del fuego. Esto era un poquito una llamada a la responsabilidad, porque esto empezó con el COVID y que bueno, que se podía estar en casa, se podía mantener los lazos de unión. Pues bueno, utilizando todo lo que se dice aquí, ¿no? Cedo el bastón de la palabra a aquellos que nos reconecten con la naturaleza en este periodo de confinamiento, al calor de la luz y la hoguera, al resguardo de la oscuridad, el pánico de esa feria, llamar a coronavirus. La verdad es que pasamos, sobre todo ese primer mes o esos 2-3 primeros meses que estuvimos confinados, bastante miedo, sentíamos que había bastante frío más allá de la hoguera. Y necesitamos seguridad. Por eso también hablar de tribu global, ¿no? Escuchar a lo que tienen mucho que contar y aprendamos de sus relatos que viviremos en presente. Ellos lideran este exorcismo atávico que entre todos vamos a realizar. Bueno, pues esto fue con lo que comencé. Mezclamos el símbolo de los mitos que siempre han movido a la humanidad, el sentirnos tribu, y el bastón de la palabra de inicio de relatos. Si ya habéis visto alguno de estos relatos, sabéis que empezamos con un bastón de la palabra. Vamos desde esta cultura que es oral o ágrafa, como también decía Rodríguez de la Fuente, el mundo de los relatos transmitidos de boca en boca o de generación en generación, pero terminamos curiosamente con un libro. Con un libro porque casi todos ya a día de hoy sabemos leer. Digamos que lo que es el bastón al que me he referido antes y que está por aquí en esta diapositiva, tiene un doble significado. Por un lado, es la excelencia de entregar la palabra a un sabio, todos lo somos un poquito, pero también a un artista, porque hacer un relato tiene mucho arte. Y por otro, con conectar con el que recibe. Que lo transforma en un elemento con significado para él y que utiliza como excusa para comenzar su relato. Por ejemplo, Ruth Muñiz, que era una de nuestras relatoras, sacó un cuenco de chicha. La chicha, bueno, es la bebida que los indígenas de Ecuador, que le llevaron hasta el águila arpía, que por eso es tan conocida esta mujer, comparten con ella. Es una delicia de relato, por cierto, muy recomendable de escuchar. Como otros muchos que tenemos y que después citaré. Y bueno, digamos que ese momento social de la chicha, del cuenco de chicha, era para ella lo que intercambiaba con este bastón que os muestro. Yo lo que hacía era pasarlo y cada uno de los relatores sacaba algo que tuviera significado para él y a partir de ahí enganchaban con su historia. Y el libro que se ofrecía al final, un libro inspirador al acabar el relato, pretendía acompañar durante el tiempo de confinamiento y seguir conectando con el que lo propuso. O sea, también es un símbolo de conquista, de alfabetizarnos en todos los sentidos para mejor defender ese sueño de ese mundo que buscamos, más humano, más ecológico, más equilibrado económicamente. Y bueno, y claro, lo que ya sabéis y faltaba por decir es que el contexto es la naturaleza en todas sus formas, donde hay más creatividad e inspiración. Realmente fuera de ella no somos nada. Bueno, pues así es como empezó todo, ¿no? Cuando comenzó este encierro, este virus maldito y este chorreo de noticias nefastas que no terminaban, resultaban molestas, ¿no? Todo el mundo enganchado a la tele con esas noticias. Yo la verdad es que me sentía como en mi casa como un lobo encerrado y sin saber muy bien, al no ser sanitario, qué podía aportar a esta crisis que después ya visteis que se convirtió en una crisis planetaria.
Y algunas veces en mitad de la noche, bueno, digamos que tienes intuiciones muy fuertes que te despiertan, pero en todos los sentidos. Y creí que sería bueno transmitir positividad en tiempos de COVID, en tiempos de encierro y la naturaleza, pues precisamente lo que transmite es esa onda, ¿no? Una onda positiva, una onda de alegría, espacios abiertos, fijaos, cuando estamos confinados, ¿verdad? Y, y eso fue más o menos lo que pasó. Y hoy, pues estamos aquí, en este momento, hablando de educación ambiental, con 55 semillas plantadas. A mí me gusta decir que es un semillero porque, como en la parábola del sembrador, según la semilla de que se trate, la tierra donde caiga y los cuidados que se le dé, pues esto puede crecer mejor o peor. O sea, la fortaleza del fuego de campamento, es que se ofrezca o haya elementos para llegar a todo el mundo, siempre centrado en la naturaleza, pero con diversidad de temas, con diversidad de enfoques, con distintas formas de contar e intentar sobre todo que todos se emocionaran. Incluso, fijaos, más que transmitir conocimientos, muy importante. ¿Y por qué? ¿Por qué que emocionaran? Bueno, en mis primeros pasos en la educación ambiental, en el CNEAM, como he comentado antes, hablábamos de 5 objetivos de la educación ambiental, que os muestro en este momento. Eran 5 objetivos muy importantes que luego se ampliaron y participamos en ello en el libro blanco, en el famoso libro blanco, donde ya se ampliaron, se complejizaron, adaptándose a las necesidades de la complejidad que existía en la propia sociedad. Y uno de los primeros era el de la sensibilización, súper importante, el tema de la sensibilización. Es lo que enciende la chispa de la motivación. Recuerdo otra vez que de niño, recuerdo que la naturaleza que percibía, pues con todos mis sentidos, comenzaba por entrar antes en lo que es la parte emocional mía, en lo que solemos decir metafóricamente el corazón, antes que la parte racional, antes que mi inteligencia. Entonces, de la misma manera, el saber que la belleza que observaba, la naturaleza, en mi caso en los programas de Félix y después saliendo al campo los fines de semana, pues estaba siendo destruida, hacía que ese interior mío se revelara de una forma más intuitiva, fijaos, que racional. Ante aquello que lo perjudicaba. No es tanto por conocimientos, que hoy los tenemos sobrados, hoy realmente entendemos bien cómo funciona la naturaleza, cada vez hay más datos, pero realmente no es lo que más nos mueve, ¿no? Entonces yo es algo que pedía a los relatores, quería que contaran sus historias desde sus propias inquietudes. No sé, yo pensé que el conocer un relato así, de esta manera, sería dar elementos de cercanía para los que lo escuchaban, porque si empatizaban con esos sentimientos, encontrarían un modelo a seguir, un referente, no necesariamente un superhéroe, sino una persona normal, una persona que desarrolla su inquietud y que te dice que tú también puedes hacer eso, que no es tan difícil, solo es tener empeño, ¿no? Por eso en nuestros juegos hay de todo. O sea, hay gente sencilla que de repente sale de Madrid caminando y llega hasta Asturias y te lo cuenta. Y esa persona era desconocida, pero para mí era pasto de fuego de campamento. Eso es una frase que acuñamos muy, muy graciosa para la gente que tenía algo que contar y fuera esa persona conocida o no, que de todo tuvimos, pues te lo contabas. O alguien que admiras por recoger basuras cada vez que sale a campear, aunque esa no sea la intención inicial, pero cada vez que ve una basura la mete en su bolsa, siempre la lleva encima, pues por ejemplo, como mi amigo Javier Boyain, otro de los relatores. Y había esas cosas pequeñas, pero también grandes viajeros que han recorrido el planeta, como José Luis Angulo, cuyo relato se llamó Cuaderneando el Mundo. Cuaderneando el Mundo nos enseñaba cómo disfrutar a través de los recuerdos que él recogía en su cuaderno, pues cómo disfrutar del mundo, ¿no? Sensibilización, ante todo. Y
y también, por supuesto, pues los grandes proyectos científicos a los que pude acceder o a las personas que pude acceder de esa manera, o de conservación, como, yo qué sé, Luis Arran en África, o Fernando Trujillo en el Amazonas con los delfines fluviales, a pequeñas iniciativas otra vez, como el seguimiento y recuperación de una laguna local, como es la laguna de Ambroz en Madrid, una laguna de una mina que se está recuperando para reasalvajar Madrid. Permitirme esa palabra. Es un pequeño proyecto que ahora a mí me parece un proyecto gigante. Entonces, ¿cuál era la idea? Para mí, la idea es que necesitamos referentes. El ser humano, en general, el ser humano se mueve por el ejemplo, ¿no?, de lo que otros hacen, más allá de las palabras, que no digo que las palabras no sean importantes, las estamos utilizando ahora y las seguiremos utilizando, son necesarias, pero pienso que tienen que reflejar algo empírico, algo que tú eres, algo que tú haces. Por eso es un gran semillero, ¿no? Es para los participantes del directo o los que ven los vídeos. Digo del directo especialmente porque a mí me gusta que el fuego de campamento sea en directo, aunque después se grabe en vídeos, está todo grabado, ya digo, 55 semillas hay grabadas, pero también para los que después lo visualizan, ¿no?, para que puedan elegir su referente. Hay diversidad, hay un gran abanico. Y entonces la pregunta o la frase que se plantea a la gente, ¿cuál tiene que ser? O sea, yo quisiera ser como tal, sobre todo los más jóvenes, ¿no?, y los que ya no tenemos ese tipo de admiración, a lo mejor yo quisiera hacer como hace tal persona, ¿no?, desde mi punto de vista, desde mi propia originalidad y creatividad, pero quiero aportar en favor del mundo, en este caso del medio ambiente, de esta o de otra manera. Por eso insisto en que es un semillero. Y bueno, a colación de esto, pues me acuerdo muy bien de la diapositiva que puso Paco Eras, el compañero del CNEAM, en la que comparó los retos que se planteaban en la educación ambiental del 2001 con los retos que él podía proponer en el 2021. Y uno de ellos, no sé si se ve el ratón, es extender los buenos ejemplos. Aquí está, ¿no? Extender los buenos ejemplos lo puse en primer lugar. O sea, nos damos cuenta que las personas o los grupos, las entidades que hacen cosas son referentes para decirnos esto se puede hacer, ¿no? También me encantó de Paco el ver estos gráficos, que es algo muy sencillo que todos podemos hacer en Google, es comparar el número de búsquedas que hay de unos elementos con otros. Él comparó el Real Madrid, las búsquedas que se hacen del Real Madrid con el cambio climático, y le salió un gráfico muy parecido a este. En mi caso lo he hecho con Jane Goodall, la mujer de los chimpancés, una mujer que sí que está en los medios, pero fijaos, sigue siendo un gráfico muy plano, el azul, el rojo sí es el Real Madrid. Seguí buscando elementos que me llamaran la atención por buscar personas referentes. Una que fue explosiva pues fue Greta Thunberg, perdonad, no sé muy bien cómo se pronuncia. Y fijaos que aquí en este lado hay un pequeño pico que se cruza con una cosa muy interesante de observar y una cosa que tenemos, yo creo que debemos tener presentes. Juan, es que no te estamos escuchando nada, Juan. Llevamos un rato ya que se entrecorta y no te escuchamos. Bueno, de todas formas, yo creo que ha quedado claro un poco el objeto de la experiencia, cómo surgió además también cuando estábamos confinados. Has comentado que están ahí, esas 55 semillas que comentabas están ahí disponibles para que cualquiera las pueda ver además también. O sea que, en principio, yo creo que la experiencia ha quedado perfectamente reflejada y además hay posibilidad de verla de forma completa en los vídeos que están colgados. Me da cosa, nos ha pasado lo mismo que con el otro ponente, que justo a la hora de despedirnos hay problemas técnicos. Si quieres poner algún mensaje de despedida, pues prueba a ponerlo por el chat, Juan, porque es que de verdad que no te escuchamos nada. ¡Adiós, neuronas verdes!